Y el día de hoy vamos a leer una parte que espero que sea de bendición para todos. Vamos a leer únicamente dos versículos, que es en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo enseña acerca del ayuno. ¿Listos? Dice su palabra así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, nos acercamos a tu preciosa palabra, la cual ministra nuestras almas, nos transforma, nos ayuda a no pecar, nos limpia, nos llena. Y Señor, te damos gracias por ella. Te pedimos que bendigas lo que se va a exponer en esta mañana. Y Padre, queremos aprovechar para pedirte por nuestros hermanos que andan en la Sierra Mixteca. Padre, que los guardes, los bendigas, los libres de todo tipo de mal y sobre todo que los llenes con tu Espíritu Santo, para que cada interacción que tengan con personas sea una que edifique sus vidas y traiga cambios significativos a mucha gente en toda esa región. Y te pedimos, Padre, que levantes ahí líderes, pastores, para que eventualmente se planten iglesias y muchos sean alcanzados con el poder de tu palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y para que quede claro, el propósito de este mensaje es así de sencillo. Jesús nos enseña que existe una manera correcta y una incorrecta de ayunar. Y nosotros debemos de estar bien informados de ambas. Esta predicación la he dividido en tres partes: el inicio y las razones del ayuno, la manera incorrecta del ayuno y la manera correcta. Y hemos estado viendo, los que han estado presentes durante el tiempo que estamos enseñando acerca del Sermón del Monte, que el dar, el orar y ahora el ayunar son tres categorías en las cuales Jesús nos enseña que las prácticas religiosas hipócritas representadas por los escribas y fariseos habían sido pervertidas con el puro propósito de ser vistos por los hombres. Tres predicaciones recientes, y que cada una de ellas es una virtud cristiana que había llegado al punto en el que la gente lo hacía solamente para que los demás los viera. Y el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra que no seamos o actuemos de una manera hipócrita al llevar a cabo cualquiera de estos hábitos o prácticas religiosas. Déjenme les digo que el ayuno no es necesariamente una práctica que se lleva a cabo única o exclusivamente dentro del cristianismo, no. El ayuno se practica en muchas religiones del mundo, por muchas personas religiosas o no. Y hay historias interesantes relacionadas con el ayuno, porque hace muchos años los paganos, la gente que no tenía nada que ver con Dios, sí tenía algo que ver con las creencias de los demonios. Y algunos decían que la comida contenía ciertas cosas que los podía llenar de demonios. Entonces, lo que hacían era que ayunaban. Se abstenían de alimentos para que no fuera a haber algo en sus cuerpos que estuviera siendo provocado, producido por algún demonio. La gente que practica yoga, los yogis conocidos, son gente que en ocasiones ayuna por largos periodos de tiempo, y dentro de esa secta, se pudiera decir, de esa práctica, muchos de ellos lo hacen con la intención de recibir claridad en sus mentes, de tener iluminación, de recibir visiones místicas, lo cual
El ayuno del cual vemos nosotros aquí en la palabra de Dios, nunca en ninguna parte enseña que al ayunar tú vayas a tener ese tipo de experiencia. En ninguna parte. En estos tiempos modernos también tenemos a muchas personas que ahora les ha dado por andar ayunando, por cuestiones estéticas, por cuestiones médicas, y puede ser algo bueno en su momento. O sea, les digo, la Biblia no enseña que nosotros lo hagamos por ninguna de esas razones. O sea, la Biblia no habla de que si estás bonito Dios te ama más o si estás feo Dios te ama menos. No, Dios te ama y te ama de una manera incomprensible. El ayuno, decía Gary Rothmeyer, dice, el ayuno es más sobre el anhelo por el poder y la presencia de Jesús que restringir nuestros apetitos. O sea, quiero que empecemos esta predicación con esta introducción teniendo esto claro. El ayuno es más sobre el anhelo por el poder y la presencia de Jesús que restringir nuestros apetitos. En el Antiguo Testamento tenemos a una lista de hombres y de mujeres que ayunaron. Y es importante tener claro que todos y cada uno de ellos ayunaron por razones y propósitos 100% espirituales. Y vamos a estar viendo algunas de esas razones. Entre ellos tenemos a Moisés, a Sansón, a Samuel, a Ana, David, Elías, Esdras, Nehemías, Esther, entre muchos otros. En el Antiguo Testamento tenemos a Juan el Bautista y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, Pablo, Pedro, entre otros. En años recientes, grandes hombres de la historia han practicado el ayuno. Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Whitefield, muchos otros. Y yo sé que aquí hay mucha gente que ha practicado el ayuno de una manera regular. Y por ello estoy muy agradecido con Dios, siempre y cuando se esté haciendo o se esté practicando por la razón correcta, con la actitud correcta. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde aparece por primera vez el ayuno como algo que Dios mandó que se llevara a cabo? Bueno, la única parte en la Biblia donde aparece el ayuno instituido por Dios, aparece en el libro de Levítico. Y en esta parte de la Escritura, Dios habla al pueblo, y les voy a leer del capítulo 16, del versículo 29, porque es importante que tengamos nosotros la instrucción correcta relacionada con una práctica que nosotros apreciamos, que practicamos, que sabemos que tiene efecto. Y les voy a leer del versículo 29. Aquí Dios es la única parte en la Escritura donde Dios le está diciendo a la gente que ayune y les dice la razón por la cual deben de ayunar. Es el versículo 29 donde dice así: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, fíjense estas palabras: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Era un día en donde el Señor le dice a la gente: ese día tú vas a hacer expiación por tus pecados, vendrás a estar en paz conmigo, te vas a abstener de comer, vas a afligir tu alma ayunando, no vas a hacer ninguna obra. Lo reitera en el capítulo 23, ahí mismo en Levítico, en el versículo 27, donde dice así: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, tendréis una santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación
para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. O sea, Dios a la hora que trae esa instrucción, lo hace de una manera solemne, diciendo: las personas que no hagan esto serán cortadas de su pueblo. ¿Cómo se vería eso el día de hoy? Imagínense que yo les dijera a ustedes: ¿saben qué? Aquí en Misión de Gracia todos vamos a ayunar el día fulano de tal. Y si alguien no ayuna, lo tenemos que expulsar de Misión de Gracia. No más que no de una iglesia, sino del pueblo. Imagínense, el pueblo de Dios decía: si tú no ayunas, te van a correr del paso. Era una cosa bien seria. ¿Por qué? Porque se estaba llevando a cabo una práctica en la cual el Señor quería que la gente se abstuviera de estar comiendo, de estar haciendo cualquier otra cosa, y quería que enfocara su mente, su corazón, su espíritu, todo su ser en una cosa intencional de decirle a Dios: Dios, yo he pecado contra ti y vengo a presentar esta ofrenda quemada, vengo a traer este animalito o este animal, dependiendo de las circunstancias económicas de las personas, y presentaban esa ofrenda, y Dios recibía el olor grato de aquella ofrenda donde había un arrepentimiento en las personas. Dios perdonaba su pecado, pero desafortunadamente por nuestra naturaleza caída, pues volvían a pecar y a pecar. Entonces esto se hacía una vez al año, una vez al año. Pero luego, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Lo que pasa es que cuando el rey Nabucodonosor va y toma y destruye el templo en Jerusalén, la gente, el pueblo de Dios, fue tomado cautivo y llevado a Babilonia. Lo llevaron y estuvieron ahí, creo que fueron 70 años. 70 años estuvieron ahí. Entonces, a la hora que están ahí, en Babilonia, la gente, el pueblo de Dios, se pregunta, llega el momento en el que se hace una pregunta: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a seguir llevando a cabo esta práctica de ayunar o qué haremos? Entonces, llega el tiempo en el que el profeta Zacarías, viviendo ahí entre el pueblo de Israel, la gente llega y le pregunta al profeta, dice: ¿qué vamos a hacer? Y les voy a leer del capítulo 7 del libro de Zacarías, qué es lo que acontece, por qué pasan ciertas cosas relacionadas con el ayuno. Dice el capítulo 7, versículo 1 de Zacarías, así dice: aconteció que en el cuarto año del rey Darío, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, llegó palabra del Señor a Zacarías. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem, Melec y sus hombres a implorar el favor del Señor y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas. Vean la pregunta: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como lo hemos venido haciendo desde hace algunos años? Dice: recibí pues esta palabra del Señor de los ejércitos. O sea, Dios le contesta a la hora que vienen a implorar su favor. Nos están diciendo: vamos a seguir ayunando, vamos a seguir afligiendo nuestras almas. Y eso es lo que el Señor contesta: di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes. Fíjense nomás qué cosa tan tremenda. Cuando ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años del exilio babilónico, ¿habéis ayunado para mí? ¿O cuando comíais y bebíais, no comíais y bebíais para vosotros mismos? O sea, este es el Señor. La gente preguntando: ¿vamos a seguir practicando esos ayunos? Y dice: a ver, espérate, antes de seguir vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Para quién ayunabas? ¿Para mí o para ti? Para que la gente te viera, para obtener el favor de la gente. Entonces el Señor, Dios es bueno, es misericordioso. Dios siempre quiere la bendición de su pueblo. O sea, eso es innegable. Vemos la gracia de Dios, la vemos en el Nuevo Testamento, pero también es el mismo Dios de gracia del Antiguo Testamento.
Y Dios les contesta, no solamente preguntándoles esto de tal manera que los quería poner a que razonaran, a que pensaran si lo que estaban haciendo estaba siendo agradable a Dios. Lógicamente, si el día de hoy planteamos la pregunta de esta manera, las veces que tú has ayunado, ¿para qué has ayunado? ¿Has ayunado para que Dios te escuche? ¿Has ayunado para que Dios te tenga misericordia? ¿Has ayunado para que Dios te dé lo que estás pidiendo? Y yo creo que muchos, si no la mayoría de los que estamos aquí el día de hoy, habremos de contestar con respuestas como, sí, yo he buscado, yo he querido agradar a Dios con ayunos, le he pedido a Dios que intervenga con ayunos. Entonces, aquí Dios les contesta, más adelantito, en el capítulo 8, el versículo 17, y les dice así, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice el Señor, dice. Entonces recibí esta palabra del Señor de los ejércitos y les dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo y el 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. El problema no era el ayuno necesariamente, el problema era la motivación de su corazón. Y el Señor les dice que a partir del momento que se arrepintieran con lo que le está diciendo aquí, sus ayunos serían llevados a cabo con la motivación correcta. Les dice, mira, quiero que te quede algo claro. Primero que todo queremos ver esto. ¿Por qué ayunas? Ya hay una recapacitación, la gente piensa, dice, ah, caray, yo he estado ayunando para mí. Ahora el Señor le dice, mira, sea del quinto, del séptimo, del noveno, del 10º mes, dice, si tú en tu corazón no piensas mal de tu prójimo, si tú no le andas haciendo mal a la viuda y al huérfano y al desamparado, si tienes misericordia del que está triste, que está sin nada, dice, tus ayunos se van a convertir entonces en una fiesta solemne, en una fiesta de alegría, de gozo, de placer. Y dice uno, a ver, espérate, Señor, entonces vamos a dejar de ayunar. Porque si el ayuno tenía el propósito de que nos afligiéramos, ahora tú estás cambiando las cosas y estás diciendo, si entonces nosotros tenemos misericordia y nos arrepentimos, los ayunos se van a convertir en un tiempo de gozo y de alegría. Aquí sí. Aquí está el Señor poniendo en orden el corazón de la gente, diciéndole, vamos a hablar aquí de tu corazón. Tú traes un problema. Y andas queriendo hacer cosas para ganar mi favor, cuando en tu corazón tú estás pensando mal de tu hermano. Tú hablas mal de tu hermano. Lo juzgas, lo desprecias, lo humillas, etcétera, etcétera. Entonces dice el Señor, cuando tú ames la verdad y la paz, entonces tu ayuno va a ser un tiempo de júbilo. Decimos, bueno, entonces aquí tenemos que empezar a ver cuál es el propósito del ayuno. ¿Es uno de aflicción o es uno de gozo? Pues a final de cuentas les tengo que decir lo siguiente, es de los dos. Es de los dos. Viene a nuestro corazón la instrucción del Espíritu de Dios a través de su palabra, donde tenemos que recapacitar si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por las razones correctas. Tanto en el pueblo de Israel, en los días del Antiguo Testamento, como en los días de Jesús, el ayuno fue una práctica que no venía de una convicción espiritual, sino de una autogratificación. La gente estaba buscando su propio placer. Quería la bendición de Dios independientemente de cómo hiciera las cosas, y eso no es correcto.
Aquí el Señor Jesucristo en esta parte de la Escritura que estamos viendo esta mañana nos está diciendo no que ayunemos. Dice, cuando ayunes, no está mandándolo. Dice, pero cuando lo hagas, entonces cuida de no ir a hacerlo de la manera incorrecta. La verdad de las cosas es que nosotros venimos a hacer muchas cosas por la falta de conocimiento. El capítulo, creo que es el capítulo 4, versículo 6 de Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros podemos hacer muchas cosas incorrectamente por una falta de conocimiento. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, vamos a ver cuál es la manera incorrecta. Así empezó Él, así lo vamos a plantear. Cuando el Señor Jesucristo aparece en la escena, casi todos los aspectos de la vida religiosa judía había sido pervertida. Casi todas las cosas religiosas entre los judíos se habían echado a perder. Más allá de lo escritural y de lo sincero, los ayunos habían llegado a ser un medio en el cual la gente lo practicaba para que los demás los vieran y dijeran, mira qué persona tan piadosa, este sí es piadoso. Era un verdadero espectáculo hipócrita por parte de aquellos que lo practicaban. El Señor Jesucristo dice, cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas. O sea, quiere decir que había una buena cantidad de personas que estaban consideradas por Dios como unos literales hipócritas y que andaban haciendo cosas religiosas. Esto es lo que estaba pasando. Entonces Jesús aquí lo primero que les dice es, yo te quiero decir a ti, discípulo, estaba en el Sermón del Monte hablando a sus discípulos, y si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, estas palabras son para ti. Primero que todo, quiero que sepas que lo tienes que hacer con un corazón correcto, no de una manera hipócrita. Tú no quieras ganar el favor de nadie. Tú no quieres que alguien se entere de tu ayuno. Dios quiere que tú lo hagas de una manera tal en la que nada más Él y tú estén bien informados de lo que está pasando. Tú, Dios, que ves en lo secreto me habrás de bendecir. Y pensé, yo dije, ¿cuál es la bendición de la cual está hablando aquí el Señor? No sé, yo no sé. Pero dice su palabra que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay cambio de sombra ni variación. O sea, Dios bendice más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Por lo tanto, y conforme continuemos en el sermón, iremos a ver viendo de qué manera Dios nos quiere bendecir. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús cuando esta gente ayunaba? Bueno, la gente religiosa lo llegaba a hacer hasta 2 veces por semana. Los que tienen la práctica de la lectura recordarán el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, donde dice que subió un fariseo y un publicano a orar, y el fariseo que oraba consigo mismo decía, yo no soy como este, porque yo ayuno 2 veces por semana. 2 veces por semana. ¿Por qué 2 veces por semana? Bueno, cuando Moisés sube al monte Sinaí, subió 2 veces. O sea, recuerdan que se quebraron las tablas, subió 2 veces a recibir las tablas, 2 veces. Entonces, sube Moisés en esos 2 días y la gente toma la práctica de ser piadosos estos 2 días. Ahora, curiosamente en el tiempo de Jesús, había en el mercado judío una aglomeración significativa de gente que venía de muchas partes esos 2 días. Entonces, los fariseos, como les gustaba llamar la atención, o sea, la gente religiosa que se quería hacer notar, iban al mercado con la cara de tristeza. Se ponían ropa sucia, andrajosa.
La historia cuenta que inclusive se cree que gente se maquillaba para verse pálidos, con ceniza, se ponían ahí y andaban con la cara así de tristeza y todo. Entonces la gente le decía, ¿andas en ayuno? Sí, sí ando en ayuno. La gente, qué bendición. Dice el Señor, esa era su recompensa. De los hombres, esa era la recompensa. Decía, de cierto te digo que ya recibieron su recompensa. Que alguien les dijera, qué lindo, qué espiritual eres. Como dicen aquí, that's it. Hasta ahí te llegó el premio. Entonces, Jesús les está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que lo importante de cualquier práctica religiosa, especialmente en este caso el ayuno, es uno que tú haces sin que nadie sepa, a menos de que estés casado, por supuesto. O sea, no vayas a querer de repente levantarte muy espiritual y no le digas nada a tu esposa. Ahí sí con el almuerzo ahí servido, calientito, ¿no? Le digas, no, hoy no voy a almorzar. No hagas eso. ¿Sabes qué? Mañana voy a estar en ayuno, no me prepares comida. Punto. Punto. Esta práctica del ayuno, desafortunadamente en ese tiempo, giraba alrededor de ellos. Yo quiero, Dios, que tú hagas mi voluntad. Voy a ayunar para que tú me bendigas. Yo quiero ayunar porque tengo necesidad de ciertas cosas. Quiero aparentar. No suceda así entre nosotros. Cuando el corazón no tiene las actitudes y motivaciones correctas, hermanos, ayunar no es otra cosa que un espectáculo vil e inútil. No lo hagas. Si tú en algún momento dado pretendes ser visto de los hombres o querer ganar favor con alguien más, yo te pido de favor que reconsideres las razones, motivos y propósitos por los cuales tú ayunas. Ahora esa es la manera incorrecta. ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, en el Nuevo Testamento aparece el ayuno alrededor de unas 30 veces y todas tienen que ver con algo favorable, algo genuinamente espiritual en donde Dios de una manera gloriosa, sobrenatural, poderosa, manifiesta su voluntad a aquellos que con un corazón sincero le buscan. Jesús, lógicamente, les está diciendo, no les está mandando, lo repito, porque yo quisiera que quedara bien claro que el ayuno no es un mandamiento. ¿Okay? Ahora, nada más a manera de paréntesis, yo te pido que cuides el no por el hecho de que no es un mandamiento. Tú digas, pues si la Biblia no lo manda, pues yo no lo voy a hacer. O sea, si Jesús está dando por hecho que la gente lo iba a hacer, si Él lo hizo, si Juan el Bautista lo hizo, sus discípulos lo hicieron, entonces tenemos que poner atención a una práctica que entonces Jesús dice, mira, entonces sí hay una manera correcta de hacerla. Pero tenemos que aclarar lo siguiente, para los que tienen ahí un conocimiento más amplio. Si Dios lo establece en el día, para el día de la expiación, entonces ya Jesús ya vino, Él es nuestra expiación, pagó una sola vez y para siempre por todos los pecados. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si lo vemos a la luz de lo que está escrito, se acabó. Hasta ahí llegó la cuestión de la expiación. El capítulo 10 de Hebreos, el versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, el día de la expiación se acabó con la expiación del Señor Jesucristo. Él viene y da su vida por nuestros pecados. Él es el que nos otorga el perdón.
el que nos limpia de toda nuestra maldad, el que, como dice Juan, el Cordero que derramó su sangre, que quita el pecado de todo aquel que tiene fe en Él, de todo el mundo. Se acabó y aquí está ya una etapa diferente. Esta es una etapa nueva para nosotros. Nosotros no andamos buscando cómo somos lavados de nuestro pecado presentando ningún tipo de sacrificio. Si tú eres una persona que crees que por hacer un ayuno, Dios te va a perdonar por hacerlo, estás muy equivocado, muy equivocado. No funciona así. La palabra de Dios claramente enseña que si nosotros confesamos nuestro pecado, dice la primera carta de Juan, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, tú has pecado, tú confiesas a Dios tu pecado y te arrepientes de pecar, dice la palabra de Dios que Él te perdona. Dice el Salmo, dice el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. No es el ayuno el medio para que tú busques perdón de Dios. Es una confesión de pecado y un arrepentimiento el que te otorga el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué pasa ahora bajo el nuevo pacto del Señor Jesucristo? El capítulo 9 del Evangelio de Mateo, el versículo 14, dice así: entonces se le acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Estaban viendo que los discípulos de Jesús andaban con él, comían todos los días, todo el día, no todo el día, a las horas de comida y todo, y los discípulos de Juan pues eran más ascetas, más restringidos en sus comidas, etcétera. Y Jesús les dijo esto: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El esposo no está presente físicamente. Jesús no está presente físicamente. Está su presencia por medio de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Pero Jesús está sentado el día de hoy intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. Entonces, ¿no está el esposo con nosotros? Nosotros ahora ayunamos porque Jesús no está aquí. ¿Ok? Entonces, si vemos el contexto del ayuno en el Antiguo Testamento, donde habrían de afligir sus almas, y donde vemos ahora en el Nuevo Testamento a Jesús diciendo, no está el esposo con ustedes, por eso hay que ayunar, tienen las dos que ver con una aflicción del alma. Y esas son algunas de las razones por las cuales la gente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ayunaban. En el Antiguo Testamento, David se mete con la esposa de un hombre al cual manda a la guerra para que lo maten a Urías. Se queda con Betsabé, Betsabé está embarazada, tiene un hijo y el hijo se pone bien grave. Se pone grave la criatura y el rey David aflige su alma delante de Dios para que Dios intervenga a favor del niño. Dice el capítulo 12 de la segunda carta de Samuel, segunda de Samuel 12, versículo 16, así. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Este es el rey David. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió nada con ellos. Hay una situación de dificultad donde una persona está quebrantada en su corazón, viene a la presencia de Dios, aflige su alma, pidiéndole que por favor obre a favor de alguien más. ¿Qué pasó con el niño? Se murió. ¿Quiere decir que Dios no escuchó el ruego de David? No, sí lo escuchó.
Pero la respuesta de Dios fue no. Un general del ejército del rey lo matan. Y el rey David, en la segunda carta de Samuel, también el capítulo 3, un general llamado Abner, versículo 35, dice: entonces todo el pueblo vino a persuadir a David para que comiera antes que acabara el día, pero David juró diciendo: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si antes que se ponga el sol pruebo yo pan o cualquiera otra cosa. No sabía, les dije el final, o sea, todavía no sabía David qué estaba pasando con Abner, y lo manda a llamar, lo buscan, pero en ese momento el rey estaba sumamente afligido por este hombre, un hombre fiel de su ejército, y entra el rey en una intercesión, un clamor y un ayuno para presentar delante de Dios esta situación. A Abner lo asesinan. El rey Josafat va a ser confrontado por un ejército tremendo de gente. Llegan las noticias a oídos del rey que iba a pelear contra el pueblo de Israel. Les voy a leer de la segunda carta de Crónicas, el capítulo 20 y versículo 3. O sea, es un rey del pueblo de Israel que escucha noticias tremendas, y lo dice así en el versículo 3 del capítulo 20 de la segunda de Crónicas: Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Y saben qué pasó ahí? Dios responde a favor de Josafat. Dios obra de una manera poderosa, pero el hombre está asustado. Tiene temor de lo que va a pasar y se ve un ejército terrible en contra de ellos. Y este hombre, lleno de temor, ¿qué dice? En lugar de tomarme una pastilla para los nervios, me voy a poner a ayunar, me voy a poner a orar, a invocar el nombre del Señor. Como dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. Hermanos, si el día de hoy no estamos viendo el poder de Dios en nuestras vidas, mi pregunta es: ¿qué tanto estamos invocando su poder sobre nosotros? ¿Qué tanto lo estamos pidiendo? Por dirección. En Esdras, en el capítulo 8, versículo 21 del libro de Esdras, dice así: ahí junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Dice: pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Había pasado que se había pedido favor al rey y le habían dicho: rey, la mano del Señor está sobre todos aquellos que lo invocan, que lo buscan. Entonces va a salir esta tropa a un viaje y dice: ay caray, le dije al rey, no, Dios nos va a cuidar. Pero luego se da cuenta de que necesita más que el favor del rey glorioso, soberano, Dios de la tierra y del cielo y la tierra. Y se pone a ayunar y Dios los lleva. Tenemos en mi familia la costumbre de que no hacemos un solo viaje sin poner nuestro viaje en las manos del Señor, aunque el carro esté muy bueno, la carretera esté muy buena, no me importa. No hay viaje en mi familia que nosotros no invoquemos el nombre del Señor sobre nosotros, y hemos visto cosas maravillosas. Se los comparto para que la próxima vez que salgas lo consideres. No únicamente por dirección y cuidado, sino por penitencia, por un arrepentimiento. El rey David, después de que hubo adulterado con Betsabé y enviado matar a Elías, entró el hombre en un ayuno y Dios habló a su vida. Fue un parteaguas en la vida del rey. Moisés intercede en ayuno,
por su pueblo Israel, diciéndole: Señor, ten misericordia de este pueblo. Y Dios obra a su favor. A Acab, el profeta Elías confronta a Acab, y les voy a leer del capítulo 21 del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, el versículo 27. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, o sea, lo estaban confrontando, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Llegó entonces palabra del Señor a Elías el tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios le llama la atención a Acab. Está el profeta Elías hablando a su vida, y cuando recibe Acab la palabra del Señor, inmediatamente responde. Y si yo tengo que arrepentirme sobre esa situación, se humilla y dice la palabra, dice: ¿viste, Elías? ¿Viste cómo se humilló Acab? Dice: por esa razón yo no le voy a traer el castigo estando él vivo, hasta después. Jonás es enviado a predicar a Nínive, una ciudad bien grande yo digo a pie, por supuesto, 3 días en cruzarla, una ciudad grandota. Dios envía a Jonás a que predique el evangelio de arrepentimiento a los ninivitas, y cuando el rey escucha de este juicio que venía sobre los ninivitas, el rey dice: aquí van a ayunar todos, desde el mayor hasta los bebés de pecho, perros, camellos, caballos, todo mundo va a ayunar. ¿Y saben qué pasa? Dios tiene misericordia y salva de un juicio tremendo a los ninivitas. Otro aspecto es el comienzo de un ministerio. El Señor Jesucristo, recién bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo y estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y no probó alimento ni tomó líquido. Inmediatamente después de ese ayuno donde estuvo el Señor, este es el Hijo de Dios, hermanos, este es Jesús. Dice que pasó ese tiempo y empieza su ministerio. Y vemos la mano poderosa de Dios guiándolo a través de toda su vida. Vemos a hombres en el Nuevo Testamento clamando a Dios, como en el libro de los Hechos. Dice que estaban ahí los discípulos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el versículo 2. Dice así, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí enviamos a nuestros hermanos, a cualquier viaje misionero los enviamos con oración. No hemos practicado de una manera colectiva el ayuno al enviarlos, pero quiero decirles que la gente que está en ministerios como los que aquí hay, que salen, sé que el ayuno es una práctica regular en sus vidas. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar, les encomendaron al Señor en quienes habían creído. Se empieza una iglesia, se manda a algunos hermanos, los hermanos que lo van a poner, aquí en esta parte de la Escritura dice que estaban en ayuno y oración, pidiéndole al Señor que los bendijera. Ahora, quiero decirles una cosa. El hecho de que nosotros ayunemos para una cosa como estas, como un ministerio, empezar un ministerio o enviar a alguien al ministerio,
no garantiza lo que pudiéramos llamar como esa bendición de Dios que en ocasiones se predica de una manera muy incorrecta. Aquí acaban ustedes de escuchar que el apóstol dice, no es el apóstol Lucas, Lucas no era apóstol, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida del creyente no va a ser nada fácil, especialmente si, como dice la palabra, los que quieren vivir piadosamente, genuino cristianismo, van a ser perseguidos. Si tú eres un creyente que habla como hablan todos los majaderos y tomas como toman los demás, platicas los chistes y andas como si no fueras creyente, tú no vas a ser perseguido. Déjame te digo qué es lo que va a ser de una persona como esas. Te van a aplaudir la gente del mundo y te van a decir, este sí es un cristiano de veras porque agarra la onda. Se porta igual que nosotros. Mira qué buena onda. No hay diferencia. Pero aquí dice claramente eso. Hermanos, el ayuno no es una obligación, no es un mandato. Pero les quiero decir esto, muestra una sincera dedicación para saber la voluntad de Dios, para ejercitarnos en la negación de nuestros apetitos, para pedir que nuestro corazón se alinee a la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, que es buena, es agradable y es perfecta, la de nosotros no es. Entonces, si tú ayunas para que Dios haga tu voluntad, yo te tengo que decir, tú estás manchado de pecado y lo más seguro es que estés pidiendo algo mal. Sé perfectamente que en situaciones de dolor, de enfermedad, hemos estado ahí de manera personal. Queremos que Dios haga un milagro, claro que sí, pero te voy a decir una cosa, cuando tu corazón tiene la motivación correcta para buscar a Dios, busca su voluntad y sea lo que suceda, tú serás una persona cuyo corazón será transformado cada vez más a la imagen de Jesús, una vez que entiendas cuál es su voluntad. Hayas o no ayunado, lo que el ayuno hace, sí, te hace sensible a las cosas del Señor, claro que sí, claro que sí. Los discípulos oraron, estaban ayunando antes del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y como diría una persona, las personas que están consumidas en querer conocer la voluntad de Dios, en ocasiones no se toman el tiempo ni para comer. Un libro que se llama El costo del discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Dice así, dice esto no está en sus notas, pero se los quiero leer, no lo puse intencionalmente. Dice, si no hay un elemento de ascetismo en nuestras vidas, o sea, ascetismo quiere decir de negación, de ser frugales, o sea, de no querer la vida loca, amplia. O sea, si no hay un ascetismo de ese cuidado en nuestras vidas, si damos rienda suelta a los deseos de la carne, nos será difícil entrenar para el servicio de Cristo. Cuando la carne está satisfecha, es difícil orar con alegría o dedicarse a una vida de servicio que requiere mucha autonegación. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Nosotros, hermanos, aunque no tenemos como mandamiento el ayuno, si el Espíritu Santo de Dios nos enseña a través de la Escritura las diferentes escenas donde gente lo practicó por muchas y diversas razones, ¿por qué nosotros no? Ayunar, hermanos, les quiero decir, aquí en la Biblia habla de alimentos. No está hablando de que por una semana no vas a hacer ejercicio, ni vas a dejar de ver la tele, ni por un mes vas a dejar de ir al cine. Voy a ayunar del cine. No, está hablando de afligir tu alma.
Está hablando de presentarte delante de Dios para pedirle a Dios que te ayude a entender su palabra, su voluntad, que venga su reino y se haga su voluntad en tu vida, como vimos la semana pasada, y lo estás haciendo porque realmente tú dices, yo necesito, Señor, reconocer que estoy quebrado espiritualmente. Yo no tengo nada. Tú eres mi todo en todo, como dice Colosenses. El día de hoy hay una indiferencia a las cosas del Señor porque muchas veces estamos muy entretenidos con el mundo. Si tú eres una persona creyente y tu corazón se ha estado así como enfriando, yo te quiero animar a una cosa, a que practiques afligir tu alma delante del Señor, diciéndole, Señor, recuérdame cómo te necesito. Había estado orando estos días, le decía, Señor, por favor no me permitas dar por hecho el Evangelio. No me permitas dar por hecho mi iglesia, Señor. No me permitas dar, le estaba diciendo muchas cosas. El gozo de la salvación, Señor, no me permitas que yo me acostumbre a estas cosas. Yo quiero ser una persona vulnerable y sensible a las cosas de mi Dios. Y si hemos de tener que afligir nuestra alma cuando no estamos así de vulnerables, entonces hay que hacerlo. El capítulo 2 del libro de Hebreos dice así, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Hermanos, la caída de tanta gente que ha pasado por las iglesias ha venido a ser nada más y nada menos que la insensibilidad al amor de Dios, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios, al cual luego nos acostumbramos y damos por hecho que ya nos salvó. Ya no tenemos nada que hacer porque la salvación no es por obra, sino por fe en la persona de Jesús. No te acostumbres, hermano. No te acostumbres. Cuida tu corazón. Y si tú eres una persona que ya vienes a la iglesia sin ese gozo, sin ese placer, sin ese deleite, como nos dirigían ahorita en la mañana oración, aflige tu alma. Es en la casa de luto donde nosotros entonces recapacitamos. Pero en la fiesta andamos olvidados de todo. Es como cuando estás tú en una situación de dificultad en tu vida, que dices, Dios, por favor, ayúdame. Cuando hay enfermedad o no hay trabajo o hay situaciones relacionales tristes, que dices, Señor, por favor, interven en esto. Y luego ves la gracia de Dios y dices tú, gracias, Dios. Pero en ese momento en el que estabas tú triste, desconsolado, es cuando más cerca estabas de Dios. Que cuando las cosas están bien. Y yo bendigo a Dios por este país, por los trabajos, por la diligencia de muchos de ustedes, pero les voy a decir, ¿no serán esas cosas que nos alejan de buscar estar cerca de nuestro Salvador, que es la verdadera fuente del gozo y del deleite? Por eso dice el Salmo 37:5, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú eres una persona que aflige su alma y que quiere ver las cosas de Dios, Dios te va a conceder que veas su voluntad, no tu voluntad. La de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y si tú no eres una persona creyente, yo te tengo que decir lo siguiente: ores, ayunes, des, hagas lo que hagas. Si Cristo no es el Señor de tu vida, no es el Rey de tu corazón, dice su palabra que ni siquiera tienes que andar hablando de las cosas de Dios. Así dice. Dice el Señor, yo no voy a escuchar sus peticiones. No hay un corazón arrepentido, no hay un sometimiento a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, pero te quiero decir esto. En el momento en el que tú te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo, Dios, como dice el libro de Daniel, cuando el profeta Daniel dice que empezó a orar, a pedirle perdón a Dios por los pecados de su pueblo, ayunando. Miren, del libro de Daniel, del profeta, se dice lo siguiente. Se dice que prácticamente se ve a un hombre perfecto, a Daniel, un prototipo de Cristo. Dicen, el hecho de que haya confesado sus pecados
Dice, nos hace ver que él era un hombre pecador igual que todos los demás. Y dice que volvió su rostro hacia el Señor a pedirle perdón por los pecados de su pueblo. Y la palabra de Dios dice así, dice que aún estaba hablando, puesto que había propuesto su corazón en humillarse delante de Dios, y llegó la respuesta del Señor por medio del ángel. Y le dijo, tu oración ha sido escuchada. Todavía no terminaba de orar. Dijo, tu oración ha sido escuchada. Tú no conoces a Cristo. Mira, Dios quiere darte más allá de lo que tú pides o entiendes. Él quiere enderezar tus caminos. Te quiere dar el propósito para el cual te creó, que es para la gloria de su nombre. Yo te animo a que no dejes pasar un día más de tu vida sin que tú le entregues tu vida a Cristo. Él te ama, derramó su sangre en esa cruz por ti, para que cuando llegues a su presencia tengas al abogado, el cual va a decir, Padre, yo ya pagué por los pecados de él o de ella. Pásale al gozo de tu Señor, pero no te quieras presentar en tu justicia, porque tu caso va a ser perdido. Quiero cerrar con esta cita del pastor John Piper, que dice así, el mayor enemigo del hambre de Dios no es veneno, sino el pastel de manzana. No es el banquete de los impíos lo que nos causa el apetito por el cielo, claro que no, sino el no dejar de comer en la mesa del mundo. No es el video con clasificación X, sino los programas triviales con los que nos entretenemos todas las noches. Hermanos, dice su palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es bueno que tengamos hambre física en ocasiones, para que nosotros busquemos cómo ser saciados por la presencia misericordiosa del Espíritu Santo de Dios. Si tú no conoces a Cristo, puedes pasar esa pérgola o pasar aquí al frente al final. Vamos orando, vamos a pedir al Señor que bendiga nuestras vidas y que nos ayude a crecer en tener un hambre de Dios, y que al hacer cualquier cosa la hagamos con la actitud correcta. Padre, el día de hoy, una vez más, en el nombre de Jesús, queremos darte la gloria y el honor porque nos enseñas a través de tu palabra cómo es que debemos de tener corazón correcto para hacer las cosas correctas, Padre. Líbranos de andar queriendo impresionar a alguien, ya que nuestro deseo es agradarte, como dice tu palabra, estemos en el cuerpo o ausentes de él. Te pedimos, Padre, tu bendición y te damos muchas gracias por tu palabra. Te alabamos, Rey, por siempre y para siempre, y te damos toda la gloria y todo el honor, porque todo lo pedimos con el deseo de exaltarte en el nombre de Jesús. Amén.